Para mí, hacer hoy la enseñanza es un reto inmenso, porque es la primera vez en la vida que hago una tarea de estas, ¿sí? Pero quiero decirles que fue un mes, desde el día que llamé a Nessa, como degustando la palabra. La palabra es única y es la Sagrada Escritura. El Catecismo nos dice que Dios en su infinita bondad para revelarse a los hombres les habla con palabras humanas, expresadas en diferentes lenguas y lenguas humanas. ¿Quién quiera ayudarme con Hebreos 1:1-3? Por favor. Y hoy, a la persona que lea le quiero pedir el favor que lo lea despacito para que todos la captemos. Hebreos 1:3. Hebreos 1. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Dios nos habla por medio de su Hijo, porque Jesús es un destello de la gloria de Dios y una impronta de su ser. Y no solo a través de su palabra, su misma persona constituye la verdad y la última divinidad. Por esto la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, así como se venera el cuerpo del Señor. Y yo leía esto y yo decía, Señor, ¿cómo he perdido el tiempo? Porque uno tiene la Biblia en la casa, ¿y dónde la tiene? Empolvado. Bueno, Y hay debería gente que tiene es- abierta un salmo ahí que para espantar al diablo, pero Entonces deberíamos caerle mugre. tenerla en un Ni el sitio polvo. privilegiado. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar el alimento y la fuerza, que no es la palabra de hombre, sino realmente la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:3, por favor. Tesalonicenses. 2:3. 13. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Padre que está en el cielo sale y llega a nosotros con todo el amor en los libros sagrados. Eso es una hermosura. Para mí eso es algo muy, muy sencillo, pero muy profundo. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor y por inspiración del Espíritu Santo se escribieron los libros. La Iglesia reconoce que los libros, tanto del Antiguo Testamento, son sagrados y canónicos. Dios inspiró a todos los autores humanos que Él eligió con sus facultades y talentos, de esta manera obrando Dios en ellos. Y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito solo lo que Dios quería.
o sea, fueron utilizados por el Padre. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo que afirman los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, por eso los libros sagrados nos enseñan. ¿Cómo nos enseñan los libros sagrados? Sólidamente, fielmente, sin error. La verdad que Dios hizo consignar en ellos para la salvación nuestra. Y yo me decía, y uno se va a leer, dizque, otros libros. ¿Sí? Teniendo la verdad ahí. Lucas 24:45. 45. Lucas, ¿qué, perdón? 24:45. Solo el 45. Sí, señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo... Repite eso, por favor. ¿Cómo fue? La fe cristiana no es una religión del libro. Muy bien. Eso es protestantismo. ¿Listo? La fe del libro es protestantismo. El cristianismo es la religión de la palabra, de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. ¿Puedes repetir eso, por favor? Qué pena contigo. Bueno, voy a leerlo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Ahí ya se pueden entender las tres dimensiones del ser, cuerpo, alma y el espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Abre mi espíritu. ¿Se acuerdan que el espíritu es el punto de contacto con Dios? Sí. Listo. Para iluminar la inteligencia, es decir, toca las potencias del alma, inteligencia y voluntad. Y me dé el entendimiento de la palabra. Es un acto divino. El entender la escritura. Sí, Abre mi inteligencia y mi voluntad. Simón. Sí, porque hay mucha gente que puede que la lea, pero no entiende o no sabe transmitir. Porque no abre el espíritu. Porque Es que no la se- condición se no es dispone, tener entendimiento. sino La abrir. condición es abrir el espíritu para que el Espíritu Santo, unido a mi espíritu, ilumine el entendimiento. ¿Sí es claro? Ese unir el espíritu es que, como llamar el espíritu, o sea, tener uno como esa No, apertura. no solo es llamar al espíritu, Exacto. y cuando llamamos al espíritu es de adentro hacia afuera. Ujú. ¿Listo? Cuando Es- dice que la palabra baja, o sea, que se encarna en uno. De acuerdo. Ese Rema. texto de Lucas 24:46 es de los discípulos de Maús. Ujú. ¿Sí? Y cuando explicó la escritura, se le abrió el entendimiento. Entonces, él dice que, y el catecismo nos explica cómo fue. Es que el Espíritu Santo se unió al espíritu humano, iluminando las potencias del alma. Difícil de entender. Porque... Tiene uno que disponerse. Sí. Exactamente. Todavía no lo has entendido, no te has dispuesto totalmente. No, es así, es así. Sí, Muy sí, bien. es así. Es que yo entendí en pedacito eso. Amén, aleluya. Y lo entendí en la casa de Tatis la segunda vez que fui. Ay, qué hermoso. El Espíritu Santo son Hay el... gente que entiende algo. No, y que tiene las fechas presentes. La segunda vez que asistió a Pero la no casa de sé. Tati. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera del hombre. Por eso, para interpretar bien la Escritura, es importante estar atentos a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestar. ¿Eso cómo se llama? Revelación, discernimiento. Exégesis. O sea, no, exégesis, lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiso manifestar, lo que el autor quiso
decir. Eso es exégesis. Sí. Cuando uno quiere realmente estudiar escrituras, se ve la diferencia de cuando sabes hacer exégesis de cuando no sabes hacer exégesis. Y la exégesis es lo que te da la sabiduría, la sabiduría divina para poder interpretar el texto. Por eso hay que tener presente condiciones de los tiempos y de esa cultura, géneros literarios de la época en que fue escrito, maneras de sentir, maneras de hablar, maneras de narrar de aquella época. Esos 6 elementos, ¿cómo se llaman? Contexto. Si usted no conoce el contexto, el texto sin contexto es un pretexto para equivocarse. Sin ese contexto, No se puede entender. entonces, un ejemplito corto. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Porque es mejor que entres mucho al cielo y no con el cuerpo completo al infierno. Pregunta, ¿Jesús está diciendo córtense las manos? No. Cuando yo tomo el texto literal, caigo en el fundamentalismo. Y eso es protestantismo. El fundamentalismo es Esos protestantismo. literales son las exégesis. Eso lo aprendí yo, pues así me enseñaron en la introducción del derecho. ¿Bien? Cuando uno toma el texto tal cual, o sea, y solamente interpreta lo que dice ahí, o sea, de una manera apegada, estricta, irreversible en exégesis. En el contexto jurídico, No, eso por eso. significa exégesis. En el contexto bíblico, exégesis significa qué quiso decir Jesús. Entonces, para entender qué quiso decir Jesús, debo hacer una exégesis de esos contextos. ¿Qué quiso decir de Jesús? Si usted escucha ese texto, ¿qué le dice a usted Jesús? Que es mejor dejar de pecar, porque si no las consecuencias son grandes. No te está mandando a quitarte la mano. ¿Sí ves? Y si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. No, Rectificar. no. No, es evitar O sea, esas situaciones es- que te pueden conducir es- a pecar. Es lo que decíamos la primera reunión de este año. Eduquemos nuestros sentidos. ¿Ven cómo la exégesis me da la iluminación del texto en el contexto? Bueno, muy bien. Perdón, ¿puedes repetir las 6 A las 6. características del contexto? Géneros literarios de aquella época. Maneras de sentir, maneras de hablar, maneras de narrar de aquella época. Para hacer una recta interpretación, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que se escribe. Usted, si no lee la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, ¿te inspiró la Biblia? Se puede confundir. Exactamente, termina leyendo como Caperucita Roja y la Biblia no se lee como Caperucita Roja. Si se quiere leer Caperucita Roja, Lo que está haciendo que dice que se queda con cierta frase, o sea, extracta como eso y es. De las exactamente. oraciones. Sí. Y la trabajo todo el día. Bendito sea. Por esto el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una correcta interpretación. 3 Prim- criterios. Primero, prestar una gran atención al, abro comillas, al contenido y a la unidad de toda la escritura. Por favor, busquemos Lucas 24, 25, 27. Y Lucas 24, 44, 46. 24. ¿Sí? 25, 27. Sí, ¿Sí? Él les dijo. O sea, Carlos les dijo. Sí, sí, eso es. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Palabra de Dios. 46, 47. 44, 46.
Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día. Palabra de Dios. ¿Sí? Abrió sus inteligencias. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Segundo, leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. La iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la escritura. Yo tengo una pregunta para ti. Ahí dice Levítico 5:5. Y yo lo leía y yo no recibí, yo no entendí. Entonces yo quiero que lo leamos hoy. Levítico 5:5. ¿Qué dice? ¿Qué? Que el Levítico 5:5 todavía no me lo sé de memoria. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. El que es culpable. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Bueno, de pronto fue una fe de ratas del catecismo. Pero vamos a explicar ese punto. ¿Tú tienes un álbum de fotos? Sí. ¿Me lo prestas, por favor? Lo tiene tan guardado que no Yo sabemos tengo uno cómo- del mundial aquí virtual, no sirve. Ahí hay El fotos. virtual no sirve para Hay leer. fotos de los... Esa la tengo. No, el primer criterio, ¿cuál fue? Porque la iglesia nos propone 3 criterios. ¿El primer criterio fue? Hablar, Prestar gran atención No. al contenido y a la unidad Listo. de toda la escritura. Entonces, ningún texto se debe leer aislado, sino se debe leer en la unidad de todo el libro. ¿Listo? Segundo criterio, dice, se debe leer en la tradición viva de la iglesia. Entonces, yo creo que con el álbum de fotos en la vida se les va a olvidar ese criterio. Ya casi llega el álbum. ¿Y el tercero? El tuyo No no hemos todavía. llegado. El tercero ya vamos para allá. Estamos en el segundo, No te Dianita. pierdas el próximo reto. No, no me lo perdí. es como analizar el espacio. No, Lo eso es primero que hermenéutica, vimos- eso es hermenéutica. Hermenéutica, la de hermenéutica. La tradición. Viva Viva. de la iglesia. Primero nos trasladamos, o sea, hacemos como volver al pasado, leemos para poder... Importante no dice volver al futuro. No. Y se queda. Un texto bíblico para que sea correctamente interpretado. Bueno, ya después Mónica nos va a explicar cómo se ora con la palabra, pero uy, aquí hay un buen álbum. Entonces, miras con lo que voy a hacer. No se lo pierdan porque estos milagros no se repiten tan fácilmente. Yo comienzo a ver fotos y si me conozco alguno de me va a contar el contexto, me va a contar la historia, me va a decir los personajes que yo no me sé. Y la fecha ¿Cierto? y todo. Esa es la fe viva de la iglesia. Si yo le quito al álbum la familia, que es la iglesia, puedo interpretar lo que se me dé la voluntad. Y eso es lo que hace el protestantismo. La iglesia, ¿qué hace? Oiga, el álbum es familiar, entonces ¿quién me lo puede interpretar? La familia. Porque la familia estuvo ahí, la familia estuvo ahí, la familia estuvo ahí. Mire, tenemos fotos de la primera comunión, del grado, y del nacimiento del bebé, de un cumpleaños, de un primer año. Listo, la familia estuvo ahí. Yo veo la foto y medio interpreto los personajes, porque si los conozco me hace fácil. Pero yo conozco la historia, no. ¿Por qué? Porque no soy familia. Entonces, para entender la Biblia, tengo que volverme familia. ¿Lo vieron? Sí, En la vida se les va a importantísimo. olvidar. Siempre que se vayan a ustedes a pelear con un protestante, o por lo menos a defender su fe, no van a pelear, defiendan su fe. Si usted no es familia, no me puede hablar, no me puede interpretar la foto que está ahí. Claro. Y si ella me cuenta a mí la historia, ya estoy yo capacitado
para interpretar el álbum. ¿Lo vieron? Tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Romanos 12, 6. ¿Romanos qué? 12, 6. Pero, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Palabra de Dios. Te la vamos a hacer. Clarísimo. Está hablando de la revelación, profecía, sí. A ver, Clara, pregunta por lo que acabas de decir. Para Clara y para todos. Si alguien le gana a Clara, oprima el botón primero. 10 puntos. ¿La profecía es un don de revelación? Sí. Un don de palabra. Sí, de palabra. ¿Cuáles son los Vamos solo con la profecía por hoy, no te preocupes. La profecía es un don de inspiración. La misma palabra enseña que toda palabra ha sido inspirada por Dios, es un don de inspiración. ¿Listo? Que me revela, ya después lo vamos a ver, cómo me revela cosas, pero primero es inspiración. Ok. El sentido de la escritura. Antigua tradición tenía el sentido literal, el sentido espiritual, y el sentido espiritual se divide en sentido alegórico, moral y anagógico. ¿Listo? A mí me cuesta trabajo todas las palabritas. Y yo las escribí anagógico. Chambre. La unión de los cuatro sentidos asegura, ya lo vamos a ver, toda la riqueza de la escritura viva y de la escritura, perdón, la unión de los cuatro sentidos asegura toda la riqueza de la lectura viva de la escritura en la iglesia. Primero, el sentido literal. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan en este sentido. Este sentido es significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la explicación o interpretación justa y las reglas. Hagamos un ejemplo para que yo creo que con ejemplos se entiende todo. Sí. Escribo yo hoy en 2016, no tengo camello. Papelito. Y lo encuentran en 100 años, aquí mismo en Colombia. Entonces, ya saben el idioma, español. Si yo escribo no tengo camello y comienzan a hacerle a ese texto contexto, van a decir, en Colombia no habían camellos. Entonces el man está diciendo una verdad, el man no tenía camello, es porque en Colombia no sean camellos. ¿Interpretó bien? Sí. No. Aunque dijo una verdad, no interpretó bien. Que no conoce el lenguaje. ¿Vieron? Dijo una verdad, llegó a una verdad, pero no interpretó bien. El protestantismo predica verdades, pero no bien interpretadas. También pudo haber pensado Entonces, que en esa dijo, no, clase hay que meterle, si yo leí, y entonces yo leí que mi bisabuelo Néstor, cuando escribió eso, en Colombia en esa época se le llamaba al trabajo camello. Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba diciendo? Que no tenía trabajo. Eso es una exégesis. Así se interpreta. Entonces tengan cuidado. Por eso a veces nos llama mucho la atención los comandantes protestantes, porque dicen verdades, uno las siente y dice, esto es de Dios. Dijo la verdad, pero no lo interpretó bien. Y nunca me olvidaré la frase de tuya que me parece espectacular. Hermano, te tengo una consigna. ¿Cuál? Consigna, hermano, consigna. Esa es campeona. ¿Por qué? Porque interpretan la palabra de forma acomodaticia. Yo acomodo el texto. Y cuando yo acomodo el texto, le hago decir al texto lo que el texto no quería decir. Sí, el otro día, cuando estaba allá
en la comisión esa cuando estuve el otro día, un compañero que es, y se está preparando, ¿no? Está estudiando, pero él es hermano separado. No, le está estudiando porque le gusta. Pero es hermano separado. Porque le gusta el tevillo. pero entonces viene y está hablando con otro compañero ahí, y bueno, ahí estábamos hablando varios. Y bueno, empezamos a hablar de religión y eso. Y empezó a cuestionar ciertas cosas, y entre ellas estaba cuestionando el tema de María. Que hay ¿Con quién se metió? Entonces vino y dijo que, no, y que esa mujer, y cuando dijo esa mujer, yo, mierda, sí, o sea, me ofendió a mi mamá, digamos. Sí. Entonces, sí, porque él en un texto viene y le dice, calla mujer, cuando está en el templo, que él siendo un niño como que la mandó a callar. No. Entonces que si ese era el trato que Jesús le daba a María, era porque era una persona que realmente era inferior. Y le dije, ven acá, ¿y tú no te acuerdas quién fue la que lo motivó a hacer el primer milagro? ¿Quién fue la mujer que lo motivó a hacer el primer milagro? ¿Quién fue la mujer que a la que cuando estaba en la cruz le dijo, ahí te entrego a mi madre? Se quedó callado. Se quedó callado porque sí, efectivamente ellos interpretan lo que dices tú, o sea, las cosas de una manera acomodada a lo que les conviene a ellos, sí, pero no lo analizan también en el contexto real de las cosas. También empezaron a hablar que los gigantes, que no sé qué, que van a venir gigantes. Se la fumó, Entonces eso, que estudian pero de una manera muy sesgada. Es que cuando yo estudio esto sin el Espíritu Santo... No, y ellos lo pueden estudiar bajo lo que creen que es el Espíritu Santo, pero es que ellos también los mueve otra cosa. Y es querer convencer a la fuerza a los demás. ¿Sí? Aquí llega el que se siente realmente inspirado y tocado. Esta es la casa del que llega porque realmente llega de corazón enamorado de esto, no el que llega a tratar de querer convencer al otro de una manera agresiva. Hace unos días hablaba con una compañera también de lo mismo, y ella me decía, no, es que la Biblia de nosotros no tiene los textos, no tiene varios de los libros que tiene la Biblia de ustedes. Exactamente, entonces yo le decía, claro, porque su Biblia es acomodada, su Biblia le han quitado lo que ellos no quieren que tú veas. Porque es que ella decía que el Apocalipsis ellos no lo tienen, y en el Apocalipsis es donde hablan de la Virgen y cuando la Virgen se apareció en ¿cómo es que dice? Se me olvida. La mujer vestida de sol. Exactamente. Entonces yo le decía, claro, por eso es que tú no hablas de María, y tú crees que María también es una mujer cualquiera, y eso no es así. Y también vino el mismo texto que dijo él, pero por la noche, cuando llegué a la casa, o sea, ese día pues como que no me molestó tanto que ella hablara así de María, o sea, la forma como lo decía no me gustó, entonces como que no razoné bien, y pues le di argumentos porque ella decía que éramos idólatras. Entonces yo le dije, no, tú estás equivocada. Y por la noche cuando llegué a la casa yo casi nunca entro a Face, ¿sí? Pero casualmente esa noche entré a Face. Todo el día en la noche. No, yo difícilmente entro a Face, pero esa noche me dio por entrar. Y si vieras que en la biblioteca publicaron preciso esa noche toda la explicación de que es un idólatra. Y entonces, claro, como ella decía que los católicos éramos idólatras, que adorábamos a la Biblia, y nosotros que entonces por la noche llegué y le dije, mira cómo es Dios de maravilloso. Hoy estábamos hablando y mira, acá está lo que tú querías saber y se lo mando. Muy bien. Y ella apenas, pues no sé si lo habrá leído o no, no creo porque es como bien apática, pero bueno. Entonces lo envié ahí en nombre de Dios para que lo lea, lo escuche.
Bueno, entonces vimos el sentido literal, ahora vamos a ver el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Entonces, tenemos el primero, el sentido alegórico simbólico. Se puede comprender más profundamente los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. 1 Corintios 10:2. La Yo Biblia, nunca llego porque ellos son todos rápidos de cuenta. se las tengo hasta marcadas, todas vienen marcaditas. Tranquilo, y te vamos a dar la oportunidad, Carlitos, dale. Listo, listo. Vamos, Carlitos, tú puedes. Dígame, me toca con índice. la Hice vuelta. la tarea. Primera de Corintios, ¿qué? Que sea la Biblia más rápida del mundo. 10:2. Está entre el, Busque 1 Corintios 10:11. Ya, es ya, entre ya. Génesis y el Apocalipsis. Se le tiene. Eso es antes de 2 Corintios. Está entre el ¿Cómo es que es? entre Génesis. 10 Corintios 10:2. Ah, 10:2. Qué gol. Ahí está el Y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. Muy bien. Segundo, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Eso me pareció bien importante. Esa está en 1 Corintios 10:11. O sea, 9 versículos después. Todo esto les sucedía para que escarmentaran, y fue escrito como aviso para nosotros que vivimos en los tiempos definitivos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, regla porque se nos olvidó. Cuando es un solo versículo no es necesario decir palabra de Dios. ¿No? Después de 2 versículos sí. Ah, Después de 2. ¿Listo? Y eso, después de 2 versículos es opcional. Y después de y si lo que se está leyendo es una perícopa, es obligatorio. ¿Qué es una película? Una perícopa es un trozo de texto. Cuando Largo. escuchas el Evangelio del día, eso es una perícopa. Ah, ya. Un conjunto de versículos con idea completa. Gracias. Por ejemplo, hoy la perícopa fueron la multiplicación de panes y peces. Obligatorio. Y cuando leemos un salmo, no se dice palabra de Dios, sino se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio era así. Cuando usamos. En el salmo no se dice palabra de Dios, sino se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ah, esa no me la sabía. Aprendí algo Y eso se nuevo. llamó aquí. ¿Sí? El sentido anagógico. ¿Hace años? No, la primera vez. Hace como Hace 17 18 años. Por eso yo no la hago. Bueno, ya la aprendimos, por eso, Hoy ya aprendí. que estamos hablando de la palabra, pues El aprendamos. sentido anagógico. Uno, 6 años. Podemos ver acontecimientos y realidades en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál es el amor que más se parece al amor de Dios? El de la mamá a un hijo. No. Eso es alegoría. Pero, o sea, como alegoría, buena la respuesta. Muy bien. Y ya me estoy inventando las preguntas. El amor que muestra aquí la forma en que vamos a amar allá arriba, ¿cuál es? El amor de Dios. Cerquita. Cerquita. Amor fatal. No. Al que no queremos. Nunca se les olvide. De eso hablamos en el retiro y hablamos hace 8 días. Ya se los olvidó. Del Padre. Vida consagrada. La forma en que un hombre ama y sublima su sexualidad para ser sacerdote y servir a la comunidad es la forma en que Dios ama. La forma en que una religiosa consagra su vida. Por eso tienen que tener esos votos. ¿En el cielo hay necesidad? No. Por eso hay voto de pobreza. ¿En el cielo hay lujuria? No, por eso hay castidad. En el cielo no hay desobediencia, por eso el voto de obediencia, para que el amor se parezca más al amor del reino. Entonces, ¿qué hace la vida consagrada? La vida consagrada nos muestra el máximo, como una anticipación del amor como nos debemos amar allá arriba. ¿Cierto? Listo. ¿Y entonces qué hace la iglesia? La iglesia aquí en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Eso es lo que está diciendo.
¿Lo vieron? Bacán. Entonces, cuando ustedes tengan una hija monja o un hijo sacerdote, es un amor superior, porque el amor de pareja es inferior. Niñas solteras ya pueden ser felices, el amor de pareja es inferior. ¿Sí? Sí. Y es difícil entender si no es en el Espíritu Santo, no se entiende. Ustedes que ya tienen una experiencia del Espíritu Santo, pueden decir, oiga, sí. Pero igual yo me quiero casar. Bueno, está bien, es válido, es honesto. Por eso mejor quedarse uno soltero. Claro, por eso Pablo recomienda que se queden solteros. ¿Sí ves, Sandra? Solteras. Ah, no, yo ya decidí soltero. A los exagetas hay que dar... Exegetas. Exegetas. Exagetas son los... Los exagetas son los manes que la boca va de aquí. Exagetas son los que exageran. A los exegetas hay que A los dar... exagetas también se les dice cartagenos por lo boca Como grande. eres de exagetas en este. Hay que darle las normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo la Sagrada Escritura y así con este estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Eso es clave. Hace 2 años le dijeron al Papa Francisco, y después se volvió noticia falsa pero viral. Triste, pero a veces es así. Cuando el Papa Francisco sacan muchos fakes. Que ahora vamos a poder ordenar sacerdotisas, diaconisas y obispas. Y lo que él dijo fue, vamos a pedirle a los exegetas, no a los exagetas, sino a los exagetas, que estudien cómo funcionaba el diaconado femenino al inicio de la iglesia. Eso fue lo que dijo el Papa. Y a la gente que entendió, como no entienden el lenguaje de iglesia, entonces dan lo que ellos entienden que generalmente malinterpretan. El Papa dijo que ya se puede. No ha dicho. En la iglesia anglicana sí se puede. Sí. Todo queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Dios le dio a la iglesia esa potestad. Fuera de la iglesia, ¿se puede interpretar sin autoridad? No. Entonces por eso el mundo critica. No sé si ustedes supieron que una de las noticias del día fue que uno de los candidatos le preguntaron en un programa juvenil que si estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Bueno, él defendió su posición desde lo que es el derecho humano. Su respuesta fue basada en el derecho humano, no en la creencia divina. Entonces cuando usted lee eso sin contexto, entonces usted comienza, no voy a ver una orden por de la calle, porque mire que de la calle, igualitario, taxativo. Está dando una posición desde el derecho humano. Sí. Que es respetable, yo no sé, pero que yo no lo comparto. ¿Sí? Sí. Y eso se llama tolerancia, el respeto a la diferencia. Que ya no se ve en las redes sociales. No, eso es una cloaca de cosas, pero bueno. Sí. El canon de las Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. No van a preguntar qué es discernimiento, por Dios. Esta lista integral se llama canon de las Escrituras y son, para el Antiguo Testamento, 46 libros. Y para el Nuevo, 27. ¿para qué eso? Les estoy soplando las respuestas. 73. El Antiguo Testamento, parte de la Sagrada Escritura, no podemos prescindir de él. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Antiguo Testamento era la tela? Sí, la tela. Y el Nuevo Y el Testamento. Nuevo Testamento es el vestido. Eso es lo que está explicando ahí. El No podemos hacer vestidos sin tela. Luego no podemos quitar el Antiguo Testamento. No lo podemos quitar. El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. Redentor único. Redentor. Dan testimonio de toda la vida, pedagogía del amor salvífico de Dios. Contiene enseñanzas sublimes de Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre.
encierra tesoros de oración y esconde el misterio de nuestra salvación. O sea que el Antiguo Testamento es algo invaluable. El Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Nos ofrece la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, enseñanzas, pasión y glorificación. También los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Todo eso que acaba de decir Luz Marina es lo que estamos, Luz Amira, es lo que estamos viviendo en la primera lectura de la liturgia en esta época de Pascua. ¿Listo? Los hechos de la iglesia naciente. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los evangelios tenemos 3 etapas. Primero, la vida y enseñanza de Jesús. La Iglesia afirma sin vacilar que los evangelios comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó para la salvación de la humanidad hasta el día de su ascensión. Segundo, la tradición oral. Los apóstoles predicaron después de la ascensión del Señor todo lo que Él había dicho y obrado. A maestros por los acontecimientos, también por la inteligencia crecida de cada uno de ellos y que gozaban por la gracia, por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la cruz del Espíritu de verdad. Tercero, los evangelios escritos. Los autores sagrados los escribieron tomando algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias. A mí me llamó la atención ahí que decía las iglesias, no la iglesia. Porque cuando se habla de las iglesias, habla de las comunidades fundantes que hizo Pablo, que hizo Pedro, que hizo Santiago, que hizo Juan. Entonces, la iglesia de Jesucristo en Tesalónica, ¿cómo se llamaba? Tesalonicenses. La iglesia de Jesucristo en Corinto, Corintios. La iglesia de Éfeso, ¿quién la fundó? Pablo. Eso es, las iglesias. Conservando por fin la proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Los 4 evangelios ocupan en la iglesia un lugar único. Los 4 evangelios ocupan en la iglesia un lugar único. De ello da testimonio la veneración. Los rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido sobre los santos. Ahí nos habla de Santa Teresita de Jesús, como ella, y hay un texto, pero es bastante largo. No, tranquila. ¿Sí? De cómo Déjale ella, algo a los demás para que lean. ella se transformaba cuando tomaba la palabra. ¿Sí? Ahora veamos la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los 2 testamentos, gracias a la tipología. Veamos 1 Corintios 10, 6, 11. Y alguien que busque, por favor, Hebreos 10, 1. 10, 6, 11. ¿Hebreos qué? Se le tiene. 6:1. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No nos hagáis idólatras al igual que de algunos de ellos, como dice la Escritura.
Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23.000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les aconteció en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que quiere estar en pie, mire, no caiga. Eso es tipología. Eso es una tipología. Es una figura. A ver, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Pero lo sacrificó realmente? No. No. Pero con esa enseñanza nos iba a mostrar, nos estaba preparando que Dios sí lo podía hacer. O sea, Dios no sacrificó ninguno de los hijos terrestres. Dios sacrificó a su propio hijo. Tú sacrificaste a mi hijo. Entonces, la enseñanza de Abraham con Isaac es una tipología de lo que iba a venir. Otro ejemplo. ¿Cuántos días estuvo Jonás en la ballena? 3 días. Entonces Jesús dice, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días, El Hijo del Hombre también tendrá que estar 3 días. Una tipología. ¿Quién tiene Hebreos 10.1? Yo tengo Corintios. La Biblia. ¿Hebreos 10 qué? 10.1. Sí, me cambian las reglas de juego. Pero la leyó, Carlucho. ¿Qué pasa? Yo la tenía y la estaba leyendo. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. Hermoso texto. ¿Sí ven cómo esa carta nos enseña a superar la ley? Cada año había que ofrecer un corderito, pero no resolvían el problema. Entonces Dios dijo, pongo el cordero para que sea un solo sacrificio. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes año tras año? Actualizar ese misterio. Mientras en el judaísmo el cordero iba cambiando, pues porque los corderos no resucitaban, tocaba por cada año otro cordero. Jesús dice, no, un solo sacrificio. Pero ¿qué era lo que hacían antiguamente los judíos? Una tipología de lo que había de venir. ¿Los judíos ya no hacen eso hoy en día? El problema es esto. Ya no hay cordero. Qué excelente pregunta. No, el problema no es que haya el cordero, no hay templo. No hay templo. ¿Dónde tenía que hacer el sacrificio del cordero? Sí. ¿Qué se conseguía a la entrada del templo? Corderos. Cordero. ¿Se acuerdan que lo primero que hizo Jesús cuando llegó al templo fue sacar palomas? ¿Por qué? Porque eran los... Como hoy en día usted necesita presentar el pascualito, ¿en dónde lo consigue? A la entrada del templo. Que usted viene a la vigilia pascual, entonces necesita agua bendita, se le tiene. ¿En dónde? A la entrada. ¿Sí lo ven? Bueno, pues resulta que no hay templo. Entonces, ¿qué hacen ellos ahora? Pesaje. Lo que hicimos el año pasado. Entonces, como ya no pueden presentar el cordero en el templo, ¿en dónde lo presentan? En la mesa. En la mesa. ¿Y qué hacemos nosotros? Y ese pesaje es una tipología de lo que había de venir. ¿Qué? La Eucaristía. Por eso el Jueves Santo, la primera lectura es la lectura del pesaje. ¿Y qué se celebra el Jueves Santo? La institución de la Eucaristía. ¿Lo ven? ¿Ven la unidad entre los dos evangelios? Por eso siempre la iglesia procura la primera lectura del Antiguo Testamento, tipología, y en la segunda, la solución y lo que ha de venir. Siempre que en el Antiguo Testamento, en la primera lectura sea un leproso, el evangelio es de un leproso. Eso no le... Es así, porque es una unidad. Y es de lo que nos está hablando también. Hay una unidad. El Salmo complementa la primera lectura. Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Es la única forma del Antiguo Testamento. Si usted no lee el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo resucitado, usted va a decir, Dios es castigador. Sí. La imagen de la ira de Dios. Yo he escuchado profetas, Jesús, carismáticos católicos hablando de la ira de Dios.
Dios mío, el Dios que nos reveló Jesucristo es misericordia. Dice, el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que muestra que nuestro Señor mismo reafirmó. Marcos 12, 29 y 31. Bueno, esa sí no me la sé, Marcos 12, 29, 31. Ah, el de los 2 mandamientos debe ser. Amar al prójimo como a sí mismo, esa es la máxima. Entonces ve todo lo mismo. ¿Qué debe ser eso? Marcos 12, 29, 31. Yo tengo una duda. Jesús le contestó, Haga eso. el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este. Ya, listo. El Nuevo Testamento exige ser leído a la luz del Antiguo Testamento. Según un viejo adagio del Nuevo Testamento, está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esa frase es clave para entender. El antiguo La tipología significa dinamismo que orienta el cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto no pierden su valor propio en el plan de Dios por ser al tiempo etapas intermedias. ¿Se te perdió la pregunta? No, Sí, estaba dice que escuchando. tenías una pregunta. Entonces, no sé si estaba hablando porque la perdí. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia es el poder, la fuerza, y es tan grande que constituye sustento y vigor, firmeza de fe, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Debe ser el alma de la teología, alimento saludable y fruto de santidad. Me quedo con las todas son hermosas, pero me quedo con las 2 primeras palabras. Sustente su vida en la palabra. Yo quiero terminar compartiéndoles una lectura. En la medida en que medito tu palabra, voy conociendo los criterios que me ayudarán a caminar en esta vida, con decisión, valentía y mucha paz. Tu palabra es para mí fuente de inspiración, de consolación y de orientación de vida. Como dice el profeta Oseas, tú me tomas en tus brazos y cuidas de mí con amor. Estas son palabras de gran ternura que solo una madre acostumbra a decir cuando uno es pequeño. Y cuando caía me levantaba, me ponía en el regazo, me secaba las lágrimas, y así mismo el Señor hace con cada uno de nosotros. Oh Señor, tú me afirmas con lazos humanos, con lazos de amor. Por eso eres para mí como una madre que me envuelve con ternura y me enseña a dar los pasos necesarios para una permanente conversión espiritual. Y así, viviendo tu palabra, ella será para mí la luz que me iluminará, el pan que me alimentará, el fuego que enciende mi fervor, la ruta que me conducirá a la salvación, latido que aliente mi espíritu y vida que nunca se acabará. Amén. Amén. Bien, hermoso, mis amigas. Muchas gracias. Muy buen debut. Muy buen debut. Perfecto.